Había algo perfectamente orquestado en aquella tarde de jueves en Wishwood-on-the-Moor. El cielo era de un azul impecable, como si lo hubieran limpiado con jabón de lejía. Los setos rebosaban de vida estival, las abejas revoloteaban ebrias sobre las dedaleras y el tomillo, y el campo de cricket del pueblo permanecía en un tranquilo letargo, como si se detuviera en reverencia por el evento de la semana en el té de verano del gremio de mujeres han celebrado en el jardín de la vicaría. Cada agosto, sin excepción, el té de verano formaba parte de la vida del pueblo, tanto como las vísperas o el toque de campana en el mercado de Perejil. La esposa del reverendo, la señora Amelia Prowse, presidía el evento como un general con un suave estampado floral. Las mesas plegables estaban vestidas con lino blanco planchado, cada una con modestos jarrones de guisantes de olor y platos de bizcocho, pastel de semillas y, ocasionalmente, algún atrevido scone con infusión de lavanda. Las tazas de porcelana tintineaban suavemente. Las conversaciones zumbaban como abejas en una colmena. La señorita Jane Marple se sentó al borde de la reunión, como de costumbre, a la sombra de un viejo peral que nunca había dado frutos decentes, vestida con un sencillo vestido gris paloma pálido y un chal de ganchillo cuidadosamente ceñido sobre los hombros. Observaba más que participaba. Su edad, su trato amable y su incesante labor de punto le habían servido durante años como el camuflaje perfecto. La mayoría la confundía con una especie de reliquia de pueblo inofensiva, quizás incluso un poco distraída. Few on error, que muchos llegaron a lamentar hoy. Sus agujas reposaban sobre su regazo, olvidadas, mientras sus penetrantes ojos azules recorrían la multitud. Desde detrás del ala de encaje de su sombrero anglos rostros de siempre se habían reunido. El coronel Blake permanecía junto al licor de saúco, con una postura tan erguida que parecía dolorosa, con el bigote crispándose cada vez que su esposa, la atrevida y teatral Sybil Blake, alzaba la voz al contar una historia. Nora Withers, la sobrina del médico recién llegada de un curso de mecanografía en Bournemouth, se sonrojaba furiosamente cuando el joven Humerton, del banco, le ofreció un plato de pastel de semillas. La entrometida del pueblo, la señora Diana Calthorpe, se cernía sobre la mermelada de ciruelas, con expresión aguda y especulativa, mientras escuchaba a escondidas conversaciones demasiado ajenas a la suya. Todo parecía, en la superficie, perfectamente normal. Luego vino el disturbio en la señora Millicent Reeves, corpulenta, con la cara roja y respirando agitadamente, después de una rápida caminata por el sendero del jardín. Irrumpió en medio de la reunión, con su sombrero torcido y un temblor en sus manos enguantadas. «Disculpen, ¿alguien ha visto a Grace?», gritó con voz aguda y temblorosa por la consternación. Las cabezas se giraron. Se oyeron algunas preguntas en voz baja, sin saber quién era Grace, hasta que el reconocimiento empezó a extenderse entre los presentes. «¿Te refieres a tu criada?», preguntó la señora Prowse con suavidad, dejando su taza de té. «La joven Grace Knox». La señora Reeves asintió rápidamente, apartándose un mechón de cabello húmedo de la frente. Sí, Grace. La mandé a buscar las tartas de limón a la cocina. Las guardaba para el final. ¿Sabe? La señora Calthorpe siempre intenta llevarse 3. Y regresó a las 3:30. Pero eso fue hace más de 20 minutos. Why no ha vuelto. Acabo de ir a buscarla. Y se ha ido, ha desaparecido. La palabra quedó suspendida en el aire, como una repentina nube de tormenta. «Quizás se desmayó», dijo la señora Lumley, la esposa del panadero, siempre práctica. «Con todo este calor, no sería la primera vez que una chica se va a la sombra a sentarse y se pierde en sus pensamientos». «No», dijo la señora Reeves con firmeza. «Grace no es de las que se dejan llevar por los sueños. Es puntual y precisa.
y la puerta de la cocina estaba entreabierta, y no había rastro de ella. La bandeja sigue ahí, vacía. La puerta trasera no tenía pestillo. Eso suena de lo más extraño, murmuró el coronel. Blake se ajustó la corbata, y luego dijo, en voz más alta: «¿Organizo una inspección del terreno? La joven podría haberse tropezado y lastimado en el huerto. Espero que no se haya metido en el arroyo», dijo la señora Calthorpe, aunque el tono de su voz sugería que, al menos, podría ser una semana entretenida de especulaciones. El reverendo Prowse se aclaró la garganta, con aspecto alarmado. «No saquemos conclusiones precipitadas. Podría haber una explicación muy sencilla». La señorita Marple no dijo nada. Su mirada se había deslizado por el césped hacia la casa de campo de los Reeves, visible justo al otro lado del muro de la vicaría, en un lugarcito pulcro, con una cerca blanca, 3 rosales y una puerta pintada de verde que siempre parecía recién fregada. Había visto a Grace Knox muchas veces, una chica tranquila y delgada, de pelo oscuro recogido en una trenza y un rostro que nunca parecía delatar lo que pensaba. El tipo de chica que pasaba desapercibida entre la multitud. Y sin embargo, la señorita Marple se había fijado en ella, sobre todo en el ligero temblor de su mano al ofrecer la bandeja del té, en cómo evitaba el contacto visual con su jefe, y en cómo una vez, solo una vez, miró al cartero como si reconociera algo que deseaba no haber reconocido. «Nadie desaparece así como así», dijo Sybil Blake con firmeza, con los brazos cruzados. «Las chicas no se desvanecen en el aire. No es una novela de misterio». Amelia, la señorita Marple, ladeó levemente la cabeza, con una suave sonrisa dibujando las comisuras de sus labios. Habló en voz baja, más dirigida a su taza de té que a nadie en particular. «Sí que desaparecen», dijo. «Te sorprendería la frecuencia con la que la gente desaparece, sobre todo en pueblos pequeños como el nuestro. Normalmente, no de golpe, más bien como un suave crujido de puerta o al doblar una esquina. Y a veces, claro, no se han ido a ninguna parte, a veces simplemente están en algún lugar donde nadie ha pensado en buscar. A nadie le respondió, o quizá nadie la oyó. Los grupos habían empezado a alejarse. El coronel Blake organizaba una búsqueda informal entre los setos, mientras la señora Reeves le pedía a la esposa del reverendo más ayuda para revisar la cocina y el sótano. La señorita Marple permaneció sentada, inmóvil como una estatua, observando cómo el flujo de gente se dispersaba como suaves olas sobre las piedras. En Grace Knox, pensó, una chica que apenas se percató, pero alguien la había notado. Siempre alguien lo hacía. Y la gente no desaparecía así como así, no a menos que hubiera algo o alguien de quien huyeran, o quizás, aún más escalofriante, alguien que no quería que los encontraran. Anne recogió su labor, se ajustó el chal y montó otra vuelta, con las agujas tintineando suavemente. Si alguien la hubiera mirado entonces, habrían asumido que estaba pensando tranquilamente en patrones y revesan. Pero Jane Marple ya estaba catalogando rostros, observando movimientos, recordando comentarios casuales de la iglesia del domingo anterior y el destello de inquietud que había visto en los ojos de Grace apenas 4 días antes. Puede que él te hubiera continuado. Los chismes bullirían, pero en Wyquedon-de-Romo la primera pieza de algo más oscuro acababa de ser colocada sobre la mesa. Anne y la señorita Marple. Al anochecer, la luz dorada de la fiesta en el jardín se había desvanecido en un crepúsculo inquietante. Lo que había comenzado como una tarde idílica se había convertido en algo tenso e inquietante. Los banderines ondeaban tristemente con la brisa que arreciaba, y los puestos de pasteles estaban medio vacíos, con migas esparcidas como los restos de una tormenta. La búsqueda de Grace Knox había durado poco más de 1 hora, pero el pueblo de Wishwood-on-the-Moor ya había empezado a vibrar, ansiosa y hambrientamente, con especulaciones. Se ha fugado,
Recuerda lo que te digo, declaró la señora Calthorpe, con una expresión de sombría satisfacción. Se había apostado esa noche junto al teléfono de la oficina de correos, con la misión de comunicar la noticia a todo el mundo. Las chicas no desaparecen sin motivo. Había un chico, estoy segura, las tranquilas como ella, siempre las que hacen alguna tontería. ¿Pero con quién?, preguntó el señor Tilly, el anciano jefe de estación, que había pasado a recoger su paquete de tabaco. Apenas ha hablado con nadie en los 3 años que lleva trabajando para la señora Reeves. Nunca la vi en los bailes del pueblo Angla. Señora Calthorpe arqueó una ceja con aire de complicidad. Esa es precisamente la clase Ann secreta. Probablemente conoció a alguien inapropiado en su día libre en Market Shipping. Uno de esos repartidores de la cooperativa Ann. Ya sabes cómo son. No es precisamente de ese tipo, por lo que recuerdo, murmuró el señor Tilly, pero su voz se perdió bajo la creciente certidumbre de la señora Calthorpian en el pub de Gilded Heart. El tono era más conspirativo. Hummerton, sin chaqueta y con las mangas arremangadas, se inclinó sobre la barra para susurrarle al posadero: ¿sabes lo que oí? La vieron llorando tras el muro de la vicaría la semana pasada. Nora me lo contó. Tío, parecía estar completamente asustada. ¿Miedo de qué?, preguntó el señor Holloway, quien atendía el puesto de reparación de zapatos los jueves. Anju negó con la cabeza. Ni idea, pero algo no va bien. La gente no desaparece por cortar una bandeja de tartas de limón. ¿Crees que se ha suicidado, Gray?, preguntó una nueva voz. Millie Fletcher, una de las lavanderas de los Reed, estaba rondando cerca de la puerta, evidentemente tras haberse quedado más tiempo del debido. No era de las que hacen Era tranquila, sí, pero firme y correcta, y le encantaba su trabajo. Lo dijo más de una vez. Entonces se la llevaron, murmuró alguien, y ese pensamiento, dicho en voz alta por primera vez, hizo que el aire en el pub fuera notablemente más frío. De vuelta en la cabaña de los Reeves, las ventanas brillaban tenuemente a través de las cortinas de encaje, pero la casa estaba todo menos tranquila. La señora Reeves caminaba de un lado a otro del salón a la cocina, con el rostro enrojecido y las manos retorciendo un paño de cocina hasta formar un nudo. No es propio de ella, le repetía a su marido, sentado en el sillón con un periódico doblado inútilmente en el regazo. Grace es confiable. No is voluble. No es impulsiva. ¿Algo ha pasado? Lo presiento. El señor Reeves, un abogado jubilado que ahora pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando rosas y escribiendo cartas muy aburridas a los Gazette du Wishwood, se quitó las gafas a Millicent. Estás dejando volar tu imaginación, Ann. Se ha notificado a la policía. El inspector Cray hará lo que sea necesario. A la señora Reeves dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿Crees que simplemente se ha ido? Él no respondió. En realidad, todo el pueblo estaba intranquilo esa noche. Llamaron a los niños a entrar antes de lo habitual, y algunas familias incluso cerraron las puertas con pestillo, algo prácticamente inaudito en Wishwood. El ritmo familiar del lugar se había alterado, y con él llegó la rutina instintiva: luces apagadas, ventanas cerradas, ojos fijos en lo desconocido. A la señorita Marple, sin embargo, no cambió sus hábitos. Dispuestel, té y una modesta cena de huevo cocido y tostadas. Dio su paseo habitual por el perímetro de la plaza del pueblo. El aire se había vuelto fresco, y había una humedad en los setos que presagiaba lluvia inminente. Se detuvo junto a la puerta trasera de los Reeves, una sencilla estructura de madera que ahora oscilaba ligeramente sobre sus bisagras. Marple notó la tierra desgastada justo debajo del pestillo, donde alguien había pisado fuerte recientemente. Había huellas de botas en la tierra. Seguramente no eran de Grace and Grace,
Llevaba zapatos estrechos. Estos eran más grandes y angulares. La señorita Marple retrocedió y observó lentamente el estrecho sendero que descendía junto a los huertos y finalmente serpenteaba hacia la vía del tren. Una larga ruta para las tartas de limón. A la mañana siguiente, el inspector Felix Cray llegó de Market Shipping. No era un hombre de temperamento poético, robusto, bien afeitado y siempre con un ligero olor a humo de pipa. Cray había investigado más de lo que le correspondía en casos de delitos menores locales, robos de bicicletas, una serie de robos en el club de cricket y, en una ocasión, un caso muy dramático de palomas envenenadas. Anne se sentó en el salón de Reeves, con el cuaderno abierto y la mirada atenta. Dime de nuevo, dijo, exactamente cuándo fue la última vez que viste a la señorita Knox. La señora Reeves, todavía visiblemente conmocionada, juntó las manos en su regazo. A las 3:15. Estaba poniendo la bandeja en tazas, cucharas y las tartas de limón en un plato aparte. Le dije que las trajera a las 3:30, después de los discursos. Esa fue la última vez que la vi. No queda ningún mensaje. No hay ninguna nota. Nada, respondió rápidamente. Grace jamás se habría ido sin decírmelo. Anne Cray tomó nota y luego se volvió hacia el señor Reeves, quien se encogió de hombros. Estuve en el jardín todo el tiempo. No la vais a salir. No oí nada raro. Anne, la señorita Marple, invitada por la señora Reeves para brindar apoyo moral, se sentó cortésmente a un lado, tejiendo en silencio. Esperó a que Cray terminara sus notas antes de hablar. Me pregunto, dijo con suavidad, ¿alguien ha pensado en revisar el viejo pozo que está detrás del cobertizo? Cray parpadeó. ¿El pozo? La señora Reeves pareció sobresaltada. Sí, casi había olvidado que existía esa cosa. Está cubierto, por supuesto, añadió el señor Reeves, apresuradamente. Lo ha estado durante años. Cerrado con tablas y candado. Completamente sellado, sí, dijo la señorita Marple, con sus agujas aún tintineando. Y sin embargo, cuando algo o alguien desaparece, a menudo vale la pena revisar los lugares en los que hemos dejado de pensar. Anne Cray se rascó la nuca. Haré que alguien lo investigue, pero sospecho que esto resultará ser el caso de una jovencita harta de la tranquila vida de pueblo. La señorita Marple no lo contradijo, pero mientras doblaba su labor y se levantaba para irse, vio una mancha oscura en la esquina de la puerta de la cocina, una marca tenue cerca del suelo. Nadie más pareció notarla. Anne Grace Knox había desaparecido, pero no sin dejar rastro, y cuando la puerta se cerró silenciosamente tras ella, la expresión de la señorita Marple, todavía apacible, todavía de abuela, se tensó ligeramente. El día siguiente amaneció húmedo y gris. Una suave niebla flotaba sobre la plaza del pueblo, y las hojas de las hayas lloraban silenciosamente con el rocío matutino. Wishwood-on-the-Moor, habitualmente tan satisfecho con sus rituales, despertó con una extraña sensación de rigidez, como si el aire mismo se hubiera vuelto cauteloso. La desaparición de Grace Knox se había instalado en los huesos del pueblo como una corriente de aire a través de la puerta de una vieja iglesia. No era el tipo de evento para el que Wishwood estuviera preparado. Aquí, los problemas se presentaban de forma más predecible: un retraso en el correo, un pan que no subía, o un vecino que cultivaba dalias demasiado cerca del límite. Pero una chica desaparecida, sobre todo una criada, querida y de voz suave sin una razón aparente para desaparecer, era algo completamente distinto. La señorita Marple se levantó temprano. Como si disfrutaba de esas horas antes de que el mundo se despertara. El pueblo aún dormitaba. Las botellas de leche tintineaban débilmente en la distancia. El canto del mirlo, nítido
y limpio. Se sentó junto a la ventana de su salón con un plato de compota de manzana y su cuaderno, donde anotaba pensamientos sobre diversos sucesos, consejos de jardinería, avisos de la iglesia, y más recientemente, el curioso asunto de Grace Knox. Para el observador casual, el día de la señorita Marple transcurrió como de costumbre. Visitó la frutería poco después de las 9, intercambió cumplidos con la señora Lumley y compró una modesta cesta de zanahorias, 2 manzanas y una lata de leche. Se quedó cerca del tablón de anuncios más tiempo del necesario, fingiendo estudiar el anuncio de clases de piano, aunque estaba atenta a los susurros entre la señora Lumley y la señorita Trevelyan sobre el último paradero conocido de Grace. La vieron Lorondo, dijo la señorita Trevelyan, la maestra, en voz baja, detrás del cementerio el martes. Me lo contó una niña, la pequeña Elsie Broom. Dijo que Grace estaba sentada en el banco con la cara entre las manos. Parecía bastante conmocionada. «Pobre Cordorita», murmuró la señora Lumley. No me dirigió la palabra. Le habría dado un trozo de pastel y un oído atento. No me pareció de las que buscan ayuda, dijo la señorita Trevelyan pensativa. Siempre tan contenida. Esas son las que te sorprenden. A la señorita Marple se ajustó el chal y tomó nota mental. Continuó su camino deteniéndose en la oficina de correos, donde compró una hoja de sellos que no necesitaba. Escuchó ella, señora Calthorpe, informar a la cartero, con gran solemnidad, que Grace siempre me había parecido de las que atraen problemas. Era huérfana de guerra, ¿sabe?, dijo la señora Calthorpe, con un tono cargado de implicación. Se crió en uno de esos hogares de beneficencia de Southampton. No tiene nada de malo, claro, pero nunca se sabe qué hábitos adquieren, ni qué conexiones podrían haber forjado. «Conexiones», repitió la directora de correos. Insegura, la señora Calthorpe se inclinó hacia adelante, visiblemente disfrutando. «Bueno, recordarás la vez que se le cayó esa taza de la primavera pasada. La rompió por completo. Temblaba como una hoja. Y el mes pasado Millie Fletcher dijo que encontró una carta dirigida a Grace sin remitente. Solo una inicial y sin sello. Tampoco enviada por correo, entregada en mano. Ahora, ¿quién crees que? La señorita Marple no se entretuvo. Los chismes eran una herramienta útil, pero solo si se filtraban con cuidado. Hacía tiempo que había aprendido que la mitad de lo que se decía en Wishwood eran tonterías. Una cuarta parte se recordaba mal. ¿Y el resto? Esa era la parte que valía la pena atesorar. Más tarde, esa mañana, la señorita Marple dio un tranquilo paseo junto a la casa de campo de los Reeves. Estaba igual que siempre, pulcra, simétrica y completamente normal. Sin embargo, algo en ella parecía forzado ahora, como si la propia casa contuviera la respiración. Las persianas de la pequeña habitación de Grace sobre el lavadero seguían bajadas. La señora Reeves no estaba en el jardín, aunque era evidente que era necesario podar las rosas. La señorita Marple golpeó suavemente la puerta principal y, tras una pausa, fue recibida por Millie Fletcher, la lavandera, quien parpadeó sorprendida. «Señorita Marple, Penske». «Bueno, no esperábamos visitas». «No estoy de visita, querida», dijo la señorita Marple amablemente. «Solo traigo el libro de jardinería de la señora Reeves. Me lo prestó el mes pasado. Rosas para el aficionado. Creo que le gustó, especialmente el capítulo 7». Millie dudó, pero la tranquila presencia de la señorita Marple pareció tranquilizarla. «Creo que está en la sala. Está un poco indispuesta hoy. Lloró esta mañana cuando encontró el delantal de Grace todavía en el perchero». La señorita Marple asintió con simpatía. «Gracias, querida». La llevaron adentro y la señora Reeves, todavía en bata y con el cabello recogido al azar, levantó la vista de su silla. «Ay, Jane», dijo con un pequeño suspiro. «Lo siento.
No estoy del todo bien en la señorita Marple. Se acomodó en el sillón de enfrente. Es comprensible. Pensé que agradecería la visita de alguien que sabe lo extraño que puede ser el mundo, incluso en un lugar tan tranquilo como esta Blas. La señora Reeves soltó una risa temblorosa. Sí, tuviste una forma de decir las cosas con delicadeza. Supongo que no ha salido a la luz nada nuevo, preguntó la señorita Marple en voz baja, con un tono más conversacional que inquisitivo. A la señora Reeves negó con la cabeza. El inspector Cray envió hombres a revisar el viejo pozo, como usted sugirió, a nada ni, y las cosas de Grace siguen aquí en su bolso, sus zapatos, incluso su cepillo de pelo en la cómoda. No debe haber ido muy lejos, pero simplemente no está aquí. A la señorita Marple ladeó la cabeza. Chris, quiera infeliz. La señora Reeves dudó. No infeliz, exactamente, pero quizás noté que últimamente estaba más. Una vez le pedí 2 veces que trajera la ropa blanca y no pareció oírme en absoluto, Anne. Y esa mañana, había algo en sus ojos. Una especie de preocupación. ¿Tuvo alguna visita? Ninguna que yo vi, respondió la señora Reeves, aunque solía dar largos paseos en sus días libres, a veces por el bosque, a veces hacia la estación de tren. Nunca se me ocurrió cuestionarlo. Grace era de esas chicas que podían llevar una vida plena sin demostrarlo, murmuró la señorita Marple. Ay, gente así. Sus silencios están llenos de significado. A la señora Reeves se estremeció. Solo quiero saber que está a salvo. A la señorita Marple se puso de pie y le dio una suave palmadita en el hombro. Y lo haremos. La gente no desaparece sin dejar un eco. Te sorprendería cuántas cosas hablan. Si tan solo supiéramos escuchar una al salir. La señorita Marple se detuvo en el pasillo. Su mirada se posó de nuevo en la tenue marca cerca del marco de la puerta de la cocina. Esta vez se arrodilló ligeramente para observarla con más atención. Una mancha oscura, demasiado tenue para ser reciente, quizá, pero de un tono claramente rojizo. No era exactamente óxido, no era exactamente tierra. Ella se levantó lentamente de vuelta en casa. Volvió a su cuaderno. Bajo una columna de observaciones ociosa, escribió 3 cosas con una letra precisa y elegante. 1. Grace llorando en un banco del cementerio. Martes 2. Carta sin sello, solo iniciales. Entregada en mano. 3. Marca cerca de la puerta de la cocina rojiza. A unos 5 centímetros del suelo. Anne hizo una pausa. Y luego añadió: Grace no planeaba huir. Alguien más lo hizo, Anne, y justo debajo de eso, escribió: Anne revisa el banco del cementerio. Pregúntale a Elsie Broom. Afuera, la niebla se había despejado, pero algo persistía en el aire, un acorde inacabado, una frase interrumpida en la señorita Marple. Para el sábado. La tranquila fachada de Wyquidon de Romo había empezado a resquebrajarse. Lo que había comenzado como conmoción se transformó en una silenciosa desconfianza. Cada conversación estaba impregnada de sospecha. Cada mirada se prolongaba demasiado. El pueblo, tan acostumbrado a sus rutinas, se sentía desquiciado. Incluso el familiar traqueteo del carrito de reparto del panadero por el camino parecía más agudo. Más intrusivo. El inspector Cray regresó a media mañana. Su coche levantaba una fina capa de polvo que cubría los rosales y dejaba la fachada de la vicaría con un aspecto vagamente desolado. Aparcó frente a la casa de los Reeves con la deliberada pesadez de quien llega con un propósito. Un agente uniformado lo seguía, más joven, más enérgico y claramente ansioso por dejar huella. La noticia de su visita se extendió rápidamente. Al mediodía, 3 aldeanos habían pasado por la puerta del jardín de los Reeves con el pretexto de revisar las 1:15. El señor Hawthorne
que vivía 2 casas más allá, se demoró tanto tiempo fingiendo ajustar la cadena de su bicicleta, que la señora Reeves corrió las cortinas, con silenciosa exasperación, a la señorita Marple. Sin embargo, no sé, quedó entretenida. Pasó la mañana cuidando sus caléndulas, podando con precisión un trozo de hiedra que crecía junto a la pared. Pero su mente no estaba en la hiedra. Estaba pensando en el banco del cementerio. Era la pequeña Elsie Broom, una niña de 7 años con cara seria y un diente incisivo faltante, quien había visto llorar a Grace a principios de esa semana. La señorita Marple la había encontrado a la salida de la tienda de dulces, donde Elsie contemplaba caramelos con la solemnidad de un juez. «¿Te gustan más las gotas de limón, verdad?», preguntó la señorita Marple con una sonrisa cómplice a Elsie. Asintió, «pero solo tengo medio penique». La señorita Marple le puso una segunda moneda en la mano. «Un regalo. Pero, a cambio, me pregunto si podría ayudarme con algo muy pequeño». La niña le había contado, con total claridad, que había visto a Grace en el banco detrás de la iglesia el martes por la mañana, 2 días antes de que desapareciera. «Parecía muy triste», había dicho Elsie. Le temblaban las manos, y no dejaba de mirar algo en su regazo, pero no pude ver qué era. La señorita Marple ya había revisado el banco. No quedaba nada más que unas cuantas hojas dispersas y un arañazo en la madera que podrían haber sido unas iniciales desgastadas por el tiempo. Lo que Grace hubiera estado mirando había desaparecido, pero el recuerdo, guardado en los ojos de una niña, seguía vívido a última hora de la tarde. La conversación se centró en los sospechosos. Supe que tuvo una pelea con la señora Reeves, dijo Nora Withers, mientras ella y su tía, la Ezra Harper, preparaban los himnarios en la iglesia en algo sobre porcelana desportillada. Dicen que la señora Reeves se enojó y gritó, y Grace salió de la habitación llorando. «Hoy en día la gente llora con demasiada facilidad», dijo la señora Harper con un sorbo. «Pero siempre pensé que la señora Reeves era bastante peculiar. Aún así, que le griten es una cosa, desaparecer es otra muy distinta». Sin embargo, en el pub, el nombre que estaba en boca de todos era Hugh Merton. «Lo vieron hablando con ella», dijo el señor Holloway. «No una, sino 2 veces, detrás de la oficina de correos, nada menos. Y justo la semana pasada». «No es un crimen hablar con una chica», gruñó alguien. «Pero lleva meses husmeando sobre Nora», replicó otro. «Y Grace era una chica sencilla, tímida y callada. ¿Y si malinterpretó sus intenciones?» No pasó mucho tiempo antes de que la especulación llegara a oídos del inspector. En esa tarde, Cray llegó al banco, donde Hugh seguía trabajando, con la cabeza inclinada sobre un libro de contabilidad. Levantó la vista, sorprendido de ver la corpulenta figura del inspector en la puerta. «Señor Merton», dijo Cray con cierta amabilidad, «¿le importaría responder algunas preguntas?» Hugh parpadeó. «¿Sobre Grace?» Cray asintió brevemente. «Entonces, ¿no la han encontrado?» «No», dijo Cray. «Y hasta que lo esté, tenemos el deber de investigar todas las posibilidades». Hugh se recostó en su silla. «Apenas la conocía a Anne, la vi por ahí, claro. La saludé un par de veces». «La salud. Nos cruzamos. ¿Y detrás de la oficina de correos?», preguntó Cray, observándolo atentamente. Hugh se sonrojó levemente. «Ah, eso. Estaba devolviendo una carta. Se le cayó en la acera, cerca de la panadería. Reconocí la letra. Garabato raro. Solo una inicial al dorso, sin sello. Supuse que era personal y pensé que querría que se la devolviera». Cray golpeó su cuaderno. «Mencionaste la letra. ¿Te suena? No diría que me resulta familiar. Solo inusual. No lo leíste, ¿verdad?» Hugh pareció ofendido. «Claro que no». Cray no insistió. Pero cuando regresó a la estación esa noche, agregó el nombre de Hugh Merton a una lista creciente de personas de interés. Cuando la señorita Marple se enteró del interrogatorio, no se sorprendió.
Sabía lo fácil que era sospechar de los jóvenes, sobre todo de aquellos que se encontraban en la delgada línea entre la cortesía y el encanto, pero su instinto le decía algo diferente. Esa tarde visitó al señor Tilly en la estación de tren, quien la saludó con una sonrisa y una linterna pulida. «Supongo que no hay señales de la chica, ¿no?» «Todavía no», dijo la señorita Marple. «Pero me preguntaba, ¿recuerdas si alguien se encontró con Grace en la estación en las últimas semanas? ¿O la esperó?» Tilly se rascó la cabeza. «Ahora que lo mencionas, hubo un caballero aquí hace 2 domingos. Alto, con aspecto de extranjero. Preguntó por el último tren a Chipping. ¿No compró billete? Simplemente estuvo dando vueltas hasta que llegó la chica. No pareció contenta de verlo. Era joven, Prigat. La señorita Marple era varios años mayor que ella. Llevaba guantes. Qué raro para el clima. Ahora que lo pienso, la señorita Marple le dio las gracias, mientras su mente ya se agitaba con silenciosos cálculos. A la mañana siguiente, la conversación en el pueblo tomó otro giro. Había denunciado la desaparición de algo en un broche de plata que Grace apreciaba con cariño. Había desaparecido del primer cajón de la cómoda de la niña. Tenía forma de golondrina, modesto y delicado. Anne siempre lo llevaba puesto los domingos, dijo Milly. Sé que seguía allí el jueves por la mañana. Lo vi. ¿Una ladrona? Ahora, resopló la señora Calthorpe al oírlo. O quizá se lo llevó si huyó. Pero la señorita Marple sospechaba lo contrario. Una joven en fuga no se detenía a empacar joyas con valor sentimental. Why, sí, mas las había robado. Bueno, eso sugería una oportunidad. Y quizás un motivo aún por descubrir. Esa noche volvió a abrir su cuaderno y añadió varias líneas en 4 Hummerten. Devolvió una carta sin sello. Solo la inicial. Se sonrojó cuando le preguntaron. 5 a un hombre con aspecto extranjero en la estación. Seon guantes en clima cálido. Visto con Grace. 6 a un broche de golondrina faltante. El resto del cajón está intacto. Hizo una pausa y luego subrayó la palabra en guantes. Finalmente, escribió, no, el chico de al lado alguien más tranquilo. Alguien observando. El domingo trajo consigo un silencio que parecía más denso de lo habitual. Wyquidon de Romo estaba acostumbrado a días tranquilos. Por supuesto, las tiendas cerradas, el sermón del vicario atendido diligentemente, el aroma a carne asada, filtrándose a través de las ventanas con cortinas de encaje. Pero hoy, la quietud se sentía frágil. El pueblo, siempre bullendo con educada curiosidad, ahora estaba suspendido en una especie de contención colectiva de la respiración en la señorita Marple, que nunca se había perdido un servicio dominical, salvo por estar en cama con fiebre. Llegó a Santa Mildred con su habitual puntualidad. Llevaba su abrigo gris paloma con una sola perla en el cuello, y sus guantes estaban planchados y abrochados con esmero. Ocupó su asiento habitual cerca del segundo vitral, lo suficientemente lejos como para observar a la congregación sin llamar la atención, y lo suficientemente cerca del púlpito como para percibir los matices del tono del vicario en los bancos. Se llenaron lentamente. Se oían susurros entre las alas de los sombreros y miradas discretas hacia el banco de los Reeves, donde la señora Reeves permanecía sentada rígida y pálida, con las manos firmemente apretadas alrededor de un pañuelo doblado. El señor Reeves tenía un aspecto sombrío, con la mirada fija al frente, con una inexpresividad casi ensayada en Hummerten. Llegó tarde, deslizándose en un asiento cerca del fondo, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer entre la nada. Nora Withers no lo miró ni una sola vez. Milly Fletcher estaba ausente, probablemente porque su familia se había quedado en casa demasiado, preocupada por la especulación pública. Pero fue el banco justo enfrente del de la señorita Marple lo que le llamó la atención. Allí, sentado el señor Joel Partridge,
un maestro jubilado de Oxford que se había mudado al pueblo hacía 6 meses. Alto, de voz suave, siempre leyendo y considerado un poco ermitaño, vivía en la pulcra casa de ladrillo rojo justo al otro lado. Gallagher casi todas las semanas se saltaba la misa por completo, alegando una rodilla débil y su preferencia por la soledad. Pero allí estaba ahora, con el cuello demasiado almidonado, mirando a su alrededor con la inquietud de quien no sabe cómo comportarse, ¿no? Fue su presencia lo que llamó la atención de la señorita Marple. Fue lo que dejó caer Montresel Sr. Partridge se acomodaba en el estrecho banco. Algo se le resbaló del bolsillo del abrigo y aterrizó junto a su zapato. Era pequeño y plateado, y brilló levemente al rodar unos centímetros por el suelo pulido antes de detenerse debajo del asiento. La señorita Marple entrecerró los ojos, aunque su rostro permaneció sereno y afable. Lo reconoció al instante Brochan, una pequeña golondrina plateada en pleno vuelo, el mismo que Millie Fletcher había descrito a la pieza favorita de Grace, que había desaparecido de su cajón hacía apenas unos días. Después del servicio, ella se movió con cuidado. La gente se filtraba hacia la fría luz del sol. El vicario estrechaba manos, ofreciendo consuelo donde podía. La señora Reeves rechazó el té. El señor Reeves se despidió en murmullos, y los susurros reanudaron su tranquilo recorrido por la puerta principal y hacia el verde. A la señorita Marple se quedó en la nave, estudiando el himnario que no tenía intención de leer. Cuando la iglesia casi se había vaciado, se acercó al banco donde se había sentado el señor Partridge. El broche todavía estaba allí, medio oculto por la sombra. Se inclinó lentamente, como si recogiera un guante caído, y lo recuperó con la mano enguantada. El detalle era delicado, en un fino dibujo a lo largo de las alas, ligeramente deslustrado en el borde, tal como Millie lo había descrito una vez en lugar de guardárselo. La señorita Marple cruzó el pasillo hacia donde el vicario estaba recogiendo sus notas. Reverendo Prowse, dijo con dulzura, ¿le importaría mucho que le dejara esto? Parece que a alguien se le cayó durante el servicio. Miró el broche y asintió. Por supuesto, lo anunciaré la semana que viene. Muy bien, dijo con una sonrisa. Es una pieza preciosa. Sería una pena que no la reclamara. Ella se lo dejó, aunque su mente ya estaba muy adelantada. Más tarde esa tarde, visitó a Millie Fletcher. La casa de los Fletcher se encontraba detrás de la frutería, modesta y animada. Cuando Millie abrió la puerta, con las mejillas rojas de fregar el suelo del lavadero, pareció sorprendida de ver a la señorita Marple. Pensé que le gustarían unas galletas de mantequilla, dijo la señorita Marple, ofreciéndole un paquete envuelto en papel. Hice demasiadas, y me preguntaba si podría hacerle 1 o 2 preguntas más sobre Grace. Millie la hizo pasar, sacudiéndose el delantal con manos nerviosas. Claro, señorita Marple. ¿Puedo poner la tetera? No hace falta, querida. No me quedaré mucho tiempo. Estaba pensando en ese broche. La golondrina. Millie frunció el ceño. Sí, dijiste que estaba en su cajón el jueves por la mañana. Sí, estoy segura. Estaba quitando el polvo del tocador y lo vi ahí. ¿Y cuándo te diste cuenta de que faltaba? No fue hasta el sábado, cuando volví a ordenar la habitación. A la señorita Marple asintió lentamente. ¿Y el señor Partridge? ¿Ha visitado alguna vez la casa de los Reeves? Millie abrió mucho los ojos. No, que yo sepa, no. Casi no habla con nadie. Siempre está con la nariz metida en un libro. Un poco raro, si quieres saber mi opinión. ¿Por qué? No hay razón, dijo la señorita Marple con suavidad. Es solo curiosidad. Me gusta estar al tanto de las pequeñas cosas. A veces tienen la capacidad de volverse no tan pequeñas. Cuando regresó a casa, escribió en su cuaderno 7 en Partridge. Asistió a la iglesia inesperadamente. 8 le cayó el broche a Grace.
Sugiere contacto 9A. No se sabe que Partridge haya visitado la casa de Reeves. Hizo una pausa y luego añadió: ¿por qué llevarse el broche? Trofeo, error a no, mensaje. Ella todavía estaba reflexionando sobre esto cuando oyó que llamaban a la puerta. Era el inspector. Cray, señorita Marple, dijo con el sombrero en la mano. He venido a pedirle su opinión. Parece que la lista de sospechosos se acorta. No se alarga, dijo con una leve sonrisa. Pero ahí es cuando hay que ser más cauteloso. Cuando las cosas empiezan a parecer sencillas, a menudo están a punto de complicarse mucho más. Enjarqueó una ceja. ¿Has notado algo? Se encogió de hombros levemente. Solo unas migajas, inspector. Pero nunca hay que subestimarlas. ¿San como? Los pájaros encuentran el camino a casa. Ann soltó una breve carcajada. Bueno, si encuentras algo más sustancial, me aseguraré de informarle, dijo amablemente a Ann, pero mientras lo veía irse, su mirada volvió a sus notas. Habían encontrado el broche. Sí, pero lo que Ann quiso decir todavía era esquivo. ¿Lo habría dejado caer Grace por miedo? ¿Alguien se lo habría quitado o lo habían plantado intencionalmente? La señorita Marple se reclinó en su silla, y el tic-tac del reloj de la repisa llenó el silencio. Era hora de aprender más sobre él. Señor Joel Partridge, ¿y por qué un hombre tan tranquilo, tan aparentemente al Waikedonderomo? Era un pueblo construido sobre la rutina, y cuando algo amenazaba con perturbar sus bien engrasados mecanismos, tenía una curiosa forma de redoblar esfuerzos. La gente barría las escaleras con más vigor, pulía el láten con un poco más de brillo, y sonreía con más entusiasmo a los vecinos en quienes no confiaban del todo, pero debajo de la superficie. Algo estaba cambiando. Ann empezó con cosas pequeñas. El señor Tilly, en la estación, informó haber visto menos caminantes en la vía del tren. Los niños ya no se quedaban en los carriles después de la escuela, y la encargada de correos, normalmente enérgica e imperturbable, ahora miraba 2 veces por encima del hombro antes de cerrar cada noche a la señorita Marple. Mientras tanto, observaba, no por los gestos obvios, acusaciones, gritos o confesiones repentinas, sino por las discretas perturbaciones, las pequeñas grietas en los hábitos de la gente. Ahí era donde siempre residía la verdad. Ann comenzó con una visita al señor Joel Partridge. Su cabaña estaba como era de esperar, inmaculada, de ladrillo rojo, rodeada de hiedra, con un pequeño jardín cuadrado lleno de hileras ordenadas de bocas de dragón. La señorita Marple nunca había conocido a un hombre que cultivara flores tan meticulosamente arregladas. Sin embargo, pareciera completamente desinteresado en compartirla. Era reservado, leía libros antiguos y respondía a los saludos con gestos corteses pero bruscos. Cuando ella llegó a su puerta, él le respondió entrecerrando ligeramente los ojos, como si sopesara su presencia antes de decidir cómo recibirla. Señorita Marple, dijo, ajustándose las gafas. ¿A qué debo este placer? Pensé en traerte algunos recortes, dijo, levantando un sobre pequeño, del boletín parroquial. Me di cuenta de que no has asistido a las últimas lecturas. Ann dudó un momento y se hizo a un lado para dejarla entrar. Tenía pensado contribuir con algo sobre la restauración de manuscritos medievales, pero sospecho que no sería muy popular. No sé, dijo la señorita Marple con suavidad, acomodándose en un sillón. A Wishwood le encantan todo tipo de curiosidades. Le ofreció una sonrisa forzada. Supongo que estás aquí por el brochure. La señorita Marple parpadeó. Lo soy. Partridge exhaló, cruzando las manos. Me viste caerlo, ¿verdad?, en el banco. Lo hice, dijo ella simplemente. Ann quería devolverlo. Lo encontré en el callejón, justo después del jardín de los Reeves. El viernes por la tarde. Estaba atajando por detrás de la herrería. Supuse que alguien de la casa lo había perdido. ¿Lo mencionaste a alguien? Hizo una pausa.
No, yo. Supongo que pensé que sería más fácil entregárselo al vicario anónimamente, lo cual habría hecho si el bolsillo de mi abrigo no me hubiera delatado. Anne, la señorita Marple asintió lentamente. Disculpe la pregunta, señor Partridge, pero ¿ha hablado alguna vez con Grace Knox? Pareció incómodo por un momento. Solo de pasada. 1 o 2 veces cerca del verde. Parecía tímida. Pero, nada, La señorita Marple sonrió, pero su mirada permaneció pensativa. Es curioso, ¿no crees? Un broche que cae en un jardín y lo encuentra alguien sin ninguna conexión directa. Wishwood es pequeño. Sí, pero no tanto. Anne Partridge no dijo nada. Su expresión permaneció serena, pero un pequeño tic se había formado debajo de su ojo izquierdo. Anne. La señorita Marple se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario del abrigo. Gracias por el té y por el recorte, por supuesto. Espero que escribas algo para el boletín. Él asintió en silencio y la acompañó hasta la puerta. Anne. En cuanto salió, el rostro de la señorita Marple se volvió más sereno. Había habido miedo en la actitud del señor Partridge, solo un atisbo, pero miedo al fin y al cabo, no de ella precisamente, sino de algo a la mañana siguiente. Los chismes de Wishwood volvieron a girar, esta vez con la noticia de que Nora Withers se había acostado con un dolor de cabeza nervioso. No está ella misma, susurró la señora Harper. Está pálida como la leche desde el sábado. Le pregunté si era por la tensión de Hugh, pero solo negó con la cabeza. Señorita Marple, siempre cautelosa con los trastornos emocionales, no intentó visitarla, pero sí visitó a la señora Harper, llevándole un tarro de mermelada de grosella y una suave indagación sobre el tiempo. No come, dijo la señora Harper, una vez que se instalaron en la sala. No ha probado el té. Y no quiere decir... ¿Qué le pasa? Anne. La señorita Marple removió su taza. Supongo que no será Hugh. Anne. La señora Harper levantó la vista. ¿Crees que no? A veces, dijo la señorita Marple en voz baja, las jóvenes guardan secretos que ni ellas mismas comprenden del todo. Había una chica en Marymead que se comportó de forma similar, tras descubrir la traición de una amiga. Creo haber visto algo que no debía ver, y la asustó más de lo que podía admitir. A la señora Harper guardó silencio un largo rato. Nora mencionó algo peculiar sobre Grace. Dijo que una vez la vio salir del bosque llorando, con algo en la mano, en una carta. Quizá nunca lo explicó. ¿Sabes cuándo fue esto? Hace 3 semanas, creo. Nora intentó preguntar, pero Grace solo sonrió y dijo que se había resbalado con una raíz. Pero Nora no le creyó. La señorita Marple hizo otra nota más tarde ese mismo día. Regresó al banco del cementerio, el mismo donde Elsie Broom había visto llorar a Grace. El banco ofrecía una vista clara tanto de la vicaría como del camino detrás de las casas. Cualquiera sentado allí podía observar las idas y venidas sin ser visto. A la señorita Marple permaneció sentada un largo rato, sintiendo la madera desgastada bajo los dedos. Miró al suelo y vio un pequeño trozo de pergamino encajado entre las tablas. No era una carta, sino el borde roto de un sobre. Lo sacó con cuidado. La esquina estaba ligeramente marcada con un relieve Ansan sin sello, sin dirección. Lo trajo a casa, lo colocó junto a las notas de su cuaderno y subrayó sus últimas observaciones. Andy Anne Partridge afirma haber encontrado un broche no confirmado. 11. Nora vio a Grace en apuros hace semanas. An posible conflicto. Anterior Andosen sobre roto. Inicial S. Sin sello. Sin direction. Mismo tipo que la carta devuelta por Hugh Lugo. Con letra firme y deliberada. Escribió la carta, nunca se envió. Fue entregada. Y el remitente es local. Ella golpeó su bolígrafo pensativamente. Entonces, como si tomara una decisión,
Rodeó el alcí, dibujó una línea tranquila debajo de ella más tarde esa noche. Cuando la lluvia empezó a susurrar contra el cristal, la señorita Marple tomó su paraguas y caminó el largo camino hacia el espacio verde. Era hora de hablar. La lluvia había empezado a caer con fuerza cuando la señorita Marple llegó al límite del prado. No era el chaparrón alegre que caía en media hora, sino una lluvia persistente y oblicua que empapaba los guantes y se instalaba en los rincones de las casas. Los aldeanos se habían refugiado en sus casas, con las chimeneas encendidas, las ventanas cerradas y los silbatos de las teteras ya llenando el aire en el paraguas de la señorita. Marple se mecía con firmeza en la niebla mientras se dirigía a la casa de la señora Elspeth Foy, la costurera. Las ventanas brillaban tenuemente, y el aroma a lana húmeda y jabón de lavanda la recibió al pasar bajo el alero. Llamó, esperó y volvió a llamar. La puerta se abrió apenas unos centímetros con cautela, dijo Elspeth, asomándose. Tenía los ojos enrojecidos y su cardigan parecía puesto con prisas a señorita Marple. «Pase, por favor». El interior era modesto abajotado y getasus, gimuselinau cintas y frunces a medio terminar. Una taza de té medio fría reposaba junto a una copia de él. Amigo del pueblo, la señorita Marple entró, doblando cuidadosamente su paraguas. «No me quedaré mucho tiempo», dijo. «Estaba paseando y pensé en ti». Elspeth dudó, apretando los labios. «Hoy en día todo el mundo piensa en alguien». «Sí», asintió la señorita Marple con amabilidad. «Y a veces son las personas que consideramos menos probables las que llevan las mayores cargas». Elspeth se sentó lentamente, con las manos temblorosas. «¿Crees que sé algo?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que Grace confiaba en usted». Ana Elspeth se le llenaron los ojos de lágrimas. Volteó la cara y se secó la mejilla con la manga. «Vino aquí la noche antes de desaparecer». La señorita Marple no dijo nada, estaba temblando. Dijo que tenía miedo, que había cometido un error, que había confiado en la persona equivocada. Tenía una carta en la mano, hecha pedazos. Dijo que alguien le había mentido, le había prometido algo, y que ahora no sabía qué creer. Dijo, ¿quién? Elspeth dudó. Solo un nombre o parte de uno. Simona lo dijo como si se refiriera a más de una persona, o como si no fuera un nombre, sino una lavey. La señorita Marple ladeó la cabeza, y entonces, say few. Intenté convencerla de que se quedara, pero dijo que tenía que confrontarlo. Dijo que se encontraría con alguien junto al viejo tejo, justo al final del sendero que pasa por el bosque. Ese árbol. La señorita Marple lo conocía bien. Tósil y antiguo, marcaba la bifurcación entre el camino de la iglesia y el sendero inferior del bosque. Tranquilo, oculto, para una reunión sin ser visto. ¿Por qué no dijiste algo antes?, preguntó suavemente Anne Elspeth. Parecía avergonzada, porque tenía miedo. No sé a quién se refería. Y cuando desapareció, supongo que pensé que ya era demasiado tarde. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Gracias, Elspeth. Has hecho lo correcto. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando el mundo húmedo y reluciente. El rocío se aferraba a los setos y brillaba en las pizarras de la cabaña de los Reeves. El inspector Cray, llamado silenciosamente por la señorita Marple, llegó al tejo torcido poco después de las 10. «¿Qué se supone que debo ver?», preguntó, mirando el claro. «Este lugar es tan común como cualquier otro. Las cosas ordinarias pueden volverse extraordinarias», dijo la señorita Marple. Se dirigió a la base del árbol, donde un trozo de tierra removida yacía bajo las raíces retorcidas. El agente que acompañaba a Cray dio un paso adelante con una pala. No tardó mucho. Bajo una capa de tierra húmeda encontraron un bulto, envuelto en tela, cuidadosamente escondido y firmemente atado con un trozo de cordel viejo dentro. Un delantal de mujer, azul pálido, con un delicado bordado
en el dobladillo, y dentro del bolsillo del delantal una carta, doblada una vez, manchada por la humedad en una esquina. El mismo pergamino, la misma caligrafía sin dirección. Sign, cello. Solo una elegantis Cray. Lo abrió con cuidado, frunciendo el ceño mientras leía. La estaban chantajeando, dijo lentamente. Esto no es una carta de amor, es una amenaza. La señorita Marple asintió. ¿Y la firma? Solo una inicial. Pero ahora sabemos más que ayer. Sabemos que Grace pretendía confrontar a alguien. Y alguien quería ocultar esa carta. Cray dobló la nota y la metió en un sobre para pruebas. ¿Por qué envolverla en su delantal? ¿Sacarlo de su habitación sin previo aviso? Respondió la señorita Marple. Una cosa pequeña, fácil de guardar, oculta a plena vista. Caminaron de regreso en silencio, mientras el peso del descubrimiento los embargaba. Esa tarde el pueblo estaba alborotado ante la noticia del bulto enterrado. Se extendió como la pólvora. La señora Calthorpe, en su salsa, declaró que el delantal era una señal inequívoca de juego sucio. Otros murmuraban sobre envenenamientos, fugas que habían salido mal, o amoríos secretos que se habían vuelto vengativos. Pero lo que más hizo cambiar mi ánimo fue la revelación sobre la carta. La estaban amenazando, dijo la señora Reeves, casi llorando, mientras la señorita Marple relataba lo que habían encontrado. ¿Pero quién la amenazó? No me dijo ni una palabra. No lo habría hecho, dijo la señorita Marple. Grace era de esas chicas que llevaban sus problemas en silencio, pero eso no significa que nadie más lo supiera. La señora Reeves se secó los ojos con un pañuelo. ¿Crees que sigue viva, Crea? Dijo la señorita Marple con suavidad. Que no debemos dar nada por sentado. Pero también creo que alguien en Wishwood sabe mucho más de lo que ha admitido en esa noche. La señorita Marple regresó a casa y añadió varias entradas nuevas a su cuaderno Antres en Grace. Llegó a Elspeth la noche antes de desaparecer. Han 14 años. Mencionó a Simón. No está claro si se trata del nombre o del código. 15 en reunión planeada junto a un tejo a un delantal y carta encontrados enterrados allí. 16 en carta que confirma chantaje, tono amenazante, firmada con una S. Hizo una pausa y luego agregó en negrita: el Snow es un amante. Es influencia. Luego, más abajo han 3 hombres, en un pueblo cuyos nombres empiezan con S. Simon Hackett, jardinero. Ausente esta semana. Stephen Lumley, Sabrina Odell, panadero. Tranquilo. Extraño. Sidney Partridge. Usa Joel, pero Sidney es su primer nombre. Ella dibujó una línea clara debajo de ese último nombre y lo miré fijamente. Luego escribió: ¿qué esconde debajo de todo ese silencio? Había llegado un giro inesperado. La historia ya no trataba sobre una criada desaparecida, de una mentira contada en voz baja, una inicial con la intención de intimidad, y alguien astuto. Wyque donde Romo se había vuelto demasiado tranquilo tras el descubrimiento bajo el tejo. Algo cambió. Quizá no en apariencia. El té seguía sirviéndose, los relojes seguían sonando, y el correo seguía llegando, pero una cortina invisible había caído sobre el pueblo, y tras ella todos se observaban con demasiada atención a la señorita Marple. Sin embargo, parecía completamente inalterada. Visitó al carnicero el martes, saludó cortésmente al señor Tilly en la estación el miércoles, y pasó la mañana del jueves, leyendo junto a su ventana con una cortina de encaje descorrida, lo justo para ver el camino a Anne, pero todo el tiempo. Ella se estaba preparando, porque la señorita Marple creía en una verdad particular: la culpa, cuando se le incitaba con suavidad y precisión, tenía una forma de revelarse, no con confesiones ni arrebatos dramáticos. Eso era para las novelas de suspense. No, la verdadera culpa se enconaba en los pequeños gestos, en la vacilación, en la forma en que las manos se aferraban con demasiada rapidez a una taza de té. Annie
Entonces ideó un plan. Ella invitó al señor Joel Partridge a tomar el té. Llegó en punto a las 3 del viernes, puntual, sereno, y con su habitual chaqueta marrón ligeramente deshilachada. Traía consigo un libro de poemas de Tennyson, que ofreció con una sonrisa de disculpa. Pensé que podría ser un cambio bienvenido respecto a los titulares de los periódicos, dijo. «¡Qué detalle tan considerado!», dijo la señorita Marple, aceptándolo con amabilidad. «Es raro hoy en día que alguien traiga poesía a una habitación ansé». Acomodaron en el salón, donde el fuego ardía cálidamente. El té se servía en tazas de porcelana fina, un juego antiguo, heredado de la tía de la señorita Marple, con diminutas flores de aciano azules en el borde. Había pastelitos de semillas, galletas de mantequilla y rebanadas de bizcocho con crema de limón. Un ambiente apropiado y apacible, reconfortante e inofensivo. «Debe disculparme», empezó la señorita Marple mientras servía el té. «He estado pensando mucho en Grace Noakes». Partridge no se inmutó, pero su cuchara tintineó contra el platillo mientras revolvían. «Supongo que todo el mundo lo tiene», dijo suavemente. «Una chica tan callada», continuó la señorita Marple, «pero sensible. Y siempre pensé que se daba cuenta de más de lo que dejaba ver. Quizás», dijo, «aunque nunca la conocí bien a la señorita Marple», dio un sorbo lento a su té. «Y aún así, su broche estaba en el bolsillo de su abrigo». Partridge apretó la mandíbula por un instante. «Ya lo explico. Señorita Marple, lo encontré por pura casualidad». «Sí», dijo ella, «lo mencionaste. Detrás del jardín de los Reeves. Pero es extraño, ¿verdad? El suelo estaba muy embarrado la semana pasada, y sin embargo el broche no tenía tierra». «Él no dijo nada», me preguntó. Continuó, con voz más suave. «Si Grace habría confiado en ti. Me pareces alguien con quien se sentiría segura e inteligente». Pensativo, como ella se movió en su asiento, sacándose una miga invisible de la solapa la señorita Marple se inclinó hacia adelante con suavidad. «Alguien la amenazaba, ¿sabe? Una carta, firmada con Pero Grace le dijo algo a una amiga la noche antes de desaparecer. Algo sobre Simon, lo cual es curioso, porque muy poca gente en el pueblo tiene nombres que empiecen por S. Aclaró la garganta. «Hay docenas de Simons en el mundo». «Cierto», dijo ella, «pero solo unos pocos vivían cerca de Grace». Bajó la voz, aún amable, «y solo uno, cuyo nombre completo es Sidney Joel Partridge». Su taza de té en el aire se detuvo justo antes de sus labios. La señorita Marple lo observó con cierta amabilidad. «Nunca le dijiste a nadie que Sidney era tu nombre de pila. Ni siquiera el vicario lo sabía. Pero Grace sí lo sabía, ¿verdad?». Dejó la taza con demasiado cuidado. «No sé qué estás insinuando». «No estoy insinuando nada», dijo la señorita Marple con suavidad. «Estoy observando. Porque verá, señor Partridge, hay algo más». Abrió una libretita de su bolso de punto y sacó un trozo de papel doblado. Una fotografía, amarillenta por los bordes. Mostraba a una Partridge más joven, 15 años atrás, de pie junto a un grupo de mujeres en lo que parecía un seminario de enseñanza en Elspeth Foy. Lo había encontrado en un cajón de cosas viejas. Recordó que Grace lo miró una vez cuando se cayó de una pila de telas. «Te reconoció, ¿sabes?», dijo la señorita Marple. «T. Southampton, de la casa donde se crió un Partridge». Miró la foto, pero no dijo nada. «Fuiste profesor invitado». Continuó. «Nada escandaloso, nada. Todavía, pero Grace te recordaba. Y cuando llegaste a Wishwood, se dio cuenta de algo. Algo que la asustó. De repente parecía mayor, arrugado y cansado. No en años, sino en peso. En la voz de la señorita Marple se suavizó. Quería saber la verdad, ¿verdad? Sobre algo que le dijiste una vez, algo que quizás prometiste y nunca
Accomplice. Él no dijo nada, pero el silencio, en ese momento, fue una confesión más fuerte que cualquier palabra. Se sentaron un buen rato. El reloj marcaba suavemente el tiempo en la repisa de la chimenea. Afuera, el viento agitaba las últimas hojas. Por fin, Partridge habló. No pretendía que llegara tan lejos. La señorita Marple asintió con tristeza. Nunca lo hacen. Cuando se fue, la señorita Marple no lo siguió. Esperó hasta oír el clic del pestillo y los pasos desaparecer. Luego escribió en su cuaderno: 17. Purdy's equals Sydney 18, anteriormente conocido por Grace. Conferencia en Southampton 19. La Gracia descubrió la verdad y exigió respuestas. 20. Tenía miedo de ser descubierto, culpa, chantaje, pánico. Subrayó culpa 2 veces. La prueba había funcionado. No era un truco ni una trampa, solo la colocación precisa de una verdad donde ya no podía. A la mañana siguiente, Wyquidon de Romo despertó en una extraña quietud. La niebla se cernía sobre los tejados, reticente a disiparse. Los pájaros, normalmente alegres y parlanchines, estaban apagados. Incluso la campana de Santa Mildred sonó con un repique más suave a la noticia. Aún no se había corrido del todo, pero algunos aldeanos habían visto el coche del inspector Cray aparcado frente a la casa del señor Partridge, justo después del amanecer. Y eso fue suficiente. A media mañana. Era lo único que se susurraba tras las puertas, y por encima de los setos del jardín. Se lo han llevado para interrogarlo, dijo la señora Calthorpe, mientras colocaba las manzanas con más fuerza de la necesaria en su puesto. Del mercado dicen que la señorita Marple ayudó. Claro que use. Esa mujer podría resolver un asesinato con agujas de tejer. ¿No es un asesinato?, dijo el reverendo Prowse con suavidad al pasar con su paraguas. Todavía no, pero en privado. Ni siquiera él estaba seguro. A más tarde esa mañana en la vicaría, el inspector Cray estaba de pie junto a la chimenea, con expresión indescifrable. La señora Reeves permanecía sentada, pálida y serena, con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo. El señor Reeves estaba de pie detrás de ella, con la mandíbula apretada y la señorita Marple, serena como siempre, estaba sentada, con su bolso apoyado en las rodillas y una leve sonrisa que nunca llegó a llegar a sus ojos. «Gracias por venir», empezó Cray en voz baja. Pensé que sería mejor explicarlo con claridad. A la señora Reeves asintió levemente. ¿Han encontrado a Grace? No, dijo. Pero creemos que estamos cerca. Y ahora sabemos por qué desapareció. Se giró ligeramente hacia la señorita Marple, cuya voz tomó el control con tanta naturalidad como la de un director de orquesta que levanta su batuta. Grace estaba siendo chantajeada, dijo con dulzura. Alguien a quien conocía de su pasado, alguien que reconoció su vulnerabilidad y la usó para controlarla. La señora Reeves jadeó. ¿Quién? El señor Joel Partridge, o mejor dicho, Sidney Partridge, fue profesor invitado en el hogar donde Grace se crió. Tenían cierta conexión, aunque irregular, sospecho, y no como ella creía. Años después, cuando lo reconoció aquí en Wishwood, se acercó a él. Quizás esperaba que la ayudara de nuevo. Quizás esperaba recordarle un gesto de bondad. La señorita Marple hizo una pausa, con una expresión teñida de tristeza, pero entró en pánico. No era un hombre malvado por naturaleza, pero tenía secretos, una reputación que proteger. Y cuando Grace insistió, cuando amenazó con hablar de él, o peor aún, con revelar un lío pasado que no podía permitirse, se volvió manipulador. Le escribió cartas amenazantes, sin firmar, pero que ella conocía. Quería atemorizarla y obligarla a callar. A la señora Reeves susurró: «Eso no parece propio del señor Partridge en absoluto». «No», coincidió la señorita Marple.
pero el miedo hace que la gente actúe de forma extraña. ¿Y la culpa? Aún Mason Gray retomó el hilo. Con Grace dejó claro que tenía intención de confrontarlo. Él organizó una reunión en el Tejo Ann, pero las cosas no salieron como él esperaba. Ella trajo una carta. Quizás amenazó con delatarlo ante el pueblo o las autoridades. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos. A la señorita Marple continuó. Pero lo que sí sabemos es que tomó su delantal y la carta que llevaba y los enterró, intentando borrar el encuentro. Si se separaron con palabras o algo, peor aún, no está claro. Los ojos de la señora Reeves se llenaron de lágrimas. ¿Pero por qué desaparecer? Si está viva, ¿por qué no regresa? La voz de la señorita Marple se suavizó. Grace estaba asustada. La habían manipulado. Posiblemente la habían avergonzado. Quizás temía que nadie le creyera, o quizás se fue para protegerse. O alguien más. Gray asintió. Sí, una pista cerca de Chipping. Una mujer que coincide con su descripción fue vista subiendo a un autobús esa mañana. No es seguro, pero nos da esperanza. El señor Reeves finalmente habló. ¿Y Partridge? Está detenido, dijo Gray. Aún no se le han presentado cargos. No hay cadáver, ni se ha comprobado ningún daño físico, pero tenemos suficiente para seguir presionando. Hubo un largo silencio. Entonces, la señorita Marple añadió, veces, el daño que la gente hace es invisible, no heridas, sino silencio en aislamiento. Grace era astuta, pero estaba sola. Partridge aprovechó eso. Anne Gray respiró hondo. ¿Y si regresa? Nos aseguraremos de que esté protegida. A los Reeves no dijeron nada, pero su silencio contenía algo nuevo. En esperanza, esa misma tarde, la señorita Marple paseaba por el prado. La niebla por fin se había disipado, y la luz del sol se filtraba por los tejados. Los niños habían vuelto a salir, jugando bajo los árboles. La señora Lumley estaba de pie frente a su tienda, puliendo el escaparate con exagerada energía. A la señorita Marple se detuvo en el banco cerca de la iglesia, el lugar donde Grace había llorado una vez, vista sin que la pequeña Elsie Broom lo supiera. Se sentó un momento, observando cómo el pueblo volvía a la normalidad. Lo haría con el tiempo. Siempre lo hacía Anne, pero algo persistía debajo. No era exactamente oscuridad, sino la conciencia de lo rápido que una pequeña y silenciosa mentira podía convertirse en peligro. Anne se quitó los guantes y sacó su libreta por última vez. En ella escribió Perdi Z-N, o es mala, pero tiene miedo. Grace, valiente, solitaria, la verdad retrasada, pero no borrada. Y por último, nunca subestimes a una chica tranquila, ni a un pueblo tranquilo. Ella sonrió levemente. Luego se levantó, se sacudió una miga de la falda, y se dirigió a su casa. En el misterio había sido resuelto. El regreso de Grace Knox ocurrió justo cuando el pueblo había comenzado a convencerse de que nunca volvería a ser vista. Era temprano, en una fresca mañana de jueves, de esas mañanas que traían la promesa del otoño en su aroma en humo de las primeras chimeneas encendidas, hojas húmedas bajo los pies y la dulzura de las manzanas caídas en el aire. El panadero la vio primero, caminando con dificultad desde el otro extremo del prado con una pequeña maleta y el pelo recogido en una trenza, sin fanfarrias, sin gran escena, solo Grace caminando como si nunca se hubiera ido, con los zapatos gastados pero firmes. En las noticias corrieron como la pólvora por Waiquadonderomo. Al mediodía, 3 versiones diferentes de su regreso habían circulado por el pueblo. En una, se había escapado de un sanatorio. En otra, había sido raptada por un amante extranjero y abandonada en desgracia. La verdad, como siempre, era más discreta y mucho menos dramática. A la señorita Marple la vio poco después de su llegada. Desde su ventana,
la vio deteniéndose cerca de la puerta principal de los Reeves, mirando hacia la casa con una expresión indescifrable. No llamó en mí, simplemente se quedó allí un momento, como si esperara a que el pueblo tomara aire. Luego ella entró. La señora Reeves le contó más tarde a la señorita Marple, mientras tomaban una taza de té de manzanilla, que Grace había dicho muy poco, solo que lamentaba la preocupación y que necesitaba tiempo. Tenía los ojos cansados, pero su voz era firme. No hubo lágrimas ni explicaciones, solo la declaración sencilla y digna de alguien que había sobrevivido a algo que aún no podía identificar. Por supuesto, la policía fue informada de inmediato. El inspector Cray visitó la casa esa misma tarde. Su conversación con Grace fue breve y privada, pero después confirmó que no se presentarían cargos. Grace había sido efectivamente chantajeada e intimidada por el señor Partridge, pero no se había cometido ningún acto de violencia, y Grace, al final, decidió irse por voluntad propia. El señor Partridge, por su parte, ya se había marchado. 2 días antes de la reaparición de Grace, se había marchado de Wishwood sin despedirse. Las cortinas de su cabaña seguían corridas. La verja oscilaba ligeramente sobre sus goznes. Solo el jardín, con sus ordenadas hileras ahora descontrolada, insinuaba el orden que una vez había impuesto al mundo. No dejó ninguna carta, ninguna confesión, solo ausencia. Supongo que es un castigo aparte, comentó la señorita Marple en voz baja al reverendo Prowse mientras caminaban por el cementerio el domingo por la mañana. Un hombre obligado a vivir con su propia mente rara vez está en paz. El reverendo asintió solemnemente. Y Grace volverá a establecerse aquí algún día. La señorita Marple sonrió suavemente. Nunca se fue del todo, no en espíritu. Simplemente necesitaba que el mundo quedara en silencio para poder oírse pensar. A la vida en el pueblo, fiel a su naturaleza, empezó a mejorar lentamente. Con inquietud a la señora Calthorpe, aunque seguía insistiendo en enumerar todas las maneras en que siempre había sospechado que el señor Partridge era un poco peculiar. Evitaba notablemente a Grace cada vez que se cruzaban. Los niños, afortunadamente menos acosados por los chismes, la saludaron como siempre con sonrisas tímidas y saludos entusiastas, y los Reeves, a su manera, hicieron lo que pudieron. Grace reanudó sus funciones, aunque con menos rigidez. Ya no se apresuraba a servir. Ya no bajaba la mirada cuando le hablaban. Había algo nuevo en ella, una serena seguridad en sí misma, como si lo que hubiera encontrado durante su ausencia hubiera reconstruido una pieza faltante. La señorita Marple observó esta transformación con una satisfacción que no necesitó expresar. Invitó a Grace a tomar el té un martes por la tarde. La chica llegó puntual, trayendo consigo un modesto frasco de membrillo y una sonrisa amable. Hablaron poco del pasado. En cambio, hablaron del jardín, del estado de la campana de la iglesia y de la inminente helada. Pero, cuando Grace quiso coger una segunda galleta, se detuvo. «¿Puedo preguntar?», dijo. «¿Cómo lo supo?». Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron en sus manos. Se miró las gafas con dulzura. «Oh, al principio no lo sabían, solo lo sospechaba. Pero verás, Grace, la gente suele revelarse cuando más finge no hacerlo». Grace bajó la mirada. «Tenía tanto miedo de que nadie me creyera». La señorita Marple se acercó y apoyó una mano sobre la suya. «Mucha gente no lo habría hecho, pero la verdad se filtra por las grietas más pequeñas. Y es nuestro deber, los que hemos vivido lo suficiente, darnos cuenta cuando lo hace». Se quedaron sentados en silencio un rato después de eso. Komodo, amable mientras Grace se levantaba para irse, se giró en la puerta. «No sé qué pasará después. Ni siquiera estoy segura de querer quedarme aquí para siempre». «No necesitas saberlo todavía», respondió la señorita Marple. «Quaida,
Aguas. Todo cobra sentido con el tiempo. Por ahora, respiran y con eso, Grace salió a la luz de la tarde. La señorita Marple permaneció un rato en la ventana, observando a la muchacha cruzar el callejón, pasar el banco bajo el peral y desaparecer en el sinuoso camino hacia casa en más. Tarde esa noche, la señorita Marple se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno una última vez. En la página final, escribió: la chica regresó. El hombre, la verdad, al ser persuadida con dulzura, se elevó como la nata luego. Debajo de eso, agregó: algunas heridas no sangran, pero aún así duelen. Cerró el cuaderno y lo puso al lado de su tejido al afuera. El viento susurraba en el jardín. Quizás se avecinaba una tormenta, pero por ahora el pueblo descansaba tranquilo de nuevo. No inocente, pero ya no ciego. A la señorita Marple tomó su té, tomó un sorbo y volvió a concentrarse en su libro. Siempre habría otra historia, otro secreto, escondido bajo los rosales. Octubre llegó con un frío inesperado. Wishwood-on-the-Moor, tras soportar su breve e inquietante turbulencia, había comenzado a refugiarse de nuevo en los tranquilos ritmos de la vida aldeana. Las hojas cambiaban de color sin fanfarrias, el cartero reanudó su silbido y el olor a humo de leña emanaba a diario de las chimeneas como una reconfortante nota final para el observador casual. Parecería como si nada hubiera sucedido. Y aún así, no todo estaba solucionado. No exactamente en la señorita Marple, lo notaba en los detalles más sutiles. En la forma en que Grace a veces se detenía en las ventanas, como si aún escuchara algo que no había desaparecido del todo. En la forma en que la señora Reeves había empezado a revisar la puerta trasera antes de acostarse. En la forma en que el señor Tilly, el jefe de estación, había dejado de leer el periódico en el banco de afuera y ahora lo tenía doblado. En el regazo, con la mirada perdida, no era miedo, precisamente. Era más bien una vacilación inexistente, una conciencia colectiva de que incluso un pueblo tranquilo como Wishwood podía albergar sombras, aunque solo fueran fugaces. A la señorita Marple no le importaba el silencio que seguía a un misterio. Lo encontraba necesario, incluso tranquilizador, pero también sabía que los misterios nunca se resolvían tan fácilmente como a la gente le gustaba creer. Había aprendido que algunas cosas solo parecían resueltas desde afuera. Fue una carta que reavivó el malestar. Llegó a media mañana de un húmedo martes. La señorita Marple estaba quitando las flores marchitas de sus rosales cuando el cartero le entregó el sobre en un sobre sencillo de color crema, sin ninguna marca salvo su nombre, escrito con una letra cuidada y uniforme. No había remitente, ni sello entregado en mano, pues otra vez dentro había una sola hoja de pergamino, doblada con precisión, sin saludo, sin firma. El mensaje decía: no todo lo que se entierra se queda enterrado. Hay más de un mentiroso en Wishwood. La señorita Marple permaneció completamente inmóvil bajo su rosal, con la nota temblando ligeramente en su mano. Volvió a mirar el callejón, vacío. El cartero ya había doblado la esquina hacia la vicaría. Una ráfaga de viento agitó el borde del sendero del jardín. Ella releyó el mensaje. No es una amenaza anal, menos no abierta, pero sí una provocación. Más tarde, en su sala, extendió la nota y estudió la letra. Ira cuidadosa desconocida, supuso que era de hombre, pero disfrazada. El mismo tipo de carta que Grace había recibido una vez, y sin embargo, esto se sentía diferente. No de Partridge, de eso estaba segura. Se había ido, y su cobardía había sido real. Pero alguien más, alguien que seguía observando, había entregado esto. No. Contactó al inspector Cray de inmediato. Todavía no. Solo tenía palabras escritas. Y en un lugar como Wishwood, donde los chismes
eran un organismo vivo. Era mejor actuar con discreción en lugar de eso. Regresó a sus notas, abrió de nuevo el diario que había cerrado hacía apenas una semana y pasó a la última página, la que creía terminada. Debajo de su última entrada, escribió nueva carta recibida. Misma escritura, con diferente tono a no es de parte. Entregada en mano a Ninshinua. Otro engaño. Pregunta: ¿quién más tenía motivos para aprovecharse del silencio de Grace? Se golpeó la barbilla con el borde del bolígrafo, mientras su mente revisaba todo en silencio una vez más, en cada interacción, cada detalle pasado por alto. Ella creía que la historia estaba completa, pero tal vez, como la última puntada de una costura, algo se había soltado. Esa tarde visitó a Nora Withers. La joven había estado notablemente ausente desde el regreso de Grayson Cortés. Sí, y presente en la iglesia, pero más callada. Su sonrisa parecía incompleta, su mirada más cautelosa que antes. Nora abrió la puerta rápidamente y dio la bienvenida a la señorita Marple, con una calidez nerviosa. Estaba preparando té, dijo, llevándola al salón. Te quedarás a tomar una taza, ¿verdad? La señorita Marple se sentó suavemente en el sofá, recorriendo la habitación con la mirada. Es muy amable al ofrecerse. Estaba pensando en Grace. Nora se quedó paralizada al oír su nombre. Luego Seguyo, removiendo azúcar en una taza. Sí, me alegra que haya vuelto, pero también es inquietante, ¿no? Nora parpadeó. ¿Inquietante? La señorita Marple asintió lentamente. Cuando una persona desaparece y luego regresa, cambia nuestra percepción de ella. Empezamos a preguntarnos, no solo qué le ocurrió, sino qué pudo haber visto mientras estuvo ausente. Observó cómo la mano de Nora se detenía y la cuchara tintineaba contra la porcelana. No ha dicho nada, ¿verdad?, añadió la señorita Marple con indiferencia. Sobre lo que vio o en quién confiaba. Nora bajó la mirada. No, creo que lo recuerde con claridad. A la señorita Marple sonrió amablemente. Quizás no, o quizás lo recuerda demasiado bien y está esperando el momento oportuno. Se hizo entonces un silencio, tranquilo y apretado. Entonces, Nora dijo, hay cosas que es mejor no decir. La señorita Marple removió el té. Sí, pero algunas cosas, si no se dicen, vuelven, como notas escondidas bajo la puerta. Nora levantó la vista bruscamente, y sus ojos se abrieron lo justo. Y en ese breve destello, la señorita Marple lo vio. Reconocimiento. Un momento de alarma, una sombra de culpa. Ella no dijo nada más. Ella bebió un sorbo de té, mantuvo una conversación educada. Agradeció a Nora y se fue como si nada hubiera pasado entre ellas, excepto calidez y cortesía. Pero, mientras caminaba hacia casa, lo que significaba la carta, todavía había más verdad por descubrir. Quizás no sea un crimen nuevo, pero sí una versión más profunda del mismo. Un secreto compartido, o suprimido, o tergiversado, y alguien en Wishwood, quizás había habido otro cómplice, quizás alguien más había usado la culpabilidad del señor Partridge como un velo conveniente, alguien lo suficientemente cercano a Grace como para ganarse su confianza, pero lo suficientemente alejado de toda sospecha como para pasar desapercibido. La señorita Marple no le daba vueltas a la idea sin razón. Había vivido demasiado y presenciado demasiados dramas humanos como para no darse cuenta cuando un personaje de la obra permanecía incómodamente silencioso al final del telón. Y todavía no había olvidado la carta. No todo lo que se entierra se queda enterrado. Hay más de un mentiroso en Wishwood. Resonaba en su mente incluso ahora. Una frase diseñada no solo para asustarla, sino para ponerla a prueba. Quien la envió sabía que ella comprendería su significado. Sospechaba del remitente. Lo había hecho desde aquella visita a la cabaña de Nora Withers, donde le sirvieron el té con manos temblorosas, y la negación
Se envolvió en cortesía. Nora había visto más de lo que afirmaba. Quizás sabía de las cartas, tal vez incluso ayudó a escribir una, quizás, a su discreta manera. Esperaba ahuyentar a Grace sin querer hacerle daño, o quizá simplemente había tenido miedo. A la señorita Marple comprendía el miedo, a lo que no toleraba era la crueldad disfrazada de decencia, pero sin pruebas, no dijo nada. Todov, no. Creía en el momento oportuno y en la justicia impartida con precisión. Sin algarabía, era casi el anochecer cuando la última pieza encajó. Se detuvo en la vicaría para devolver un libro de cocina prestado. Cuando la señora Prowse, animada como siempre, mencionó algo de pasada. «Quería agradecerte, Jane», dijo, «por recomendarme a esa excelente joven para ayudar con las cestas de la cosecha. Esa Grace es una maravilla con los libros de contabilidad». «¡Qué serenidad!». La señorita Marple parpadeó. «¿Ha hablado con ella últimamente?» «Sí, justo ayer», dijo la señora Prowse. «Vino con sus figuras, y curiosamente, Can-An Paquet dijo que lo encontró en el fondo del armario del ático de los Reeves, mientras ayudaba al señor Reeves a mover cajas». «¿Un paquete?» «Sí, envuelto en papel marrón, dirigido a Nora Withers. Pero nadie sabe cómo llegó allí». «¡Qué cosa más rara!». El corazón de la señorita Marple dio un latido suave y anticipado en esa noche. Justo antes de cenar visitó a Grace. La muchacha abrió la puerta con su compostura habitual, aunque un ligero pliegue en su frente delataba que ella también había estado pensando. «¿Has encontrado algo?», dijo la señorita Marple con suavidad. Grace se hizo a un lado para dejarla entrar. Sobre la mesa estaba el paquete, ahora sin envolver, que revelaba una colección de cartas dobladas, viejas, amarillentas, algunas arrugadas por el uso, todas sin firmar. «¿Todas mecaonografiadas?» «Nunca te lo dije», dijo Grace. «Pero esta no es la primera vez que alguien intenta asustarme para que me calle». Levantó una de las páginas, y la alisó. No sabía qué significaban en ese momento. «Empezó meses antes de que el señor Partridge se acercara a mí. Pensé que era solo coincidencia, a notas extrañas, amenazas de desenterrar el pasado. Nunca se lo dije a nadie. Creía que no podría. Las guardé en una caja y luego la escondí. Pensé que si las ignoraba, dejarían de hacerlo». Su voz se quebró. «Pero ahora sé que no eran de ella, señorita». Marple se sentó frente a ella. «Eran de otra persona». Grace asintió. «La letra coincide con la de la carta que recibió», dijo la señorita Marple en voz baja. «La que metieron por debajo de la puerta. La misma calidad de la cinta, la misma, ligeramente descentrada». Grace no dijo nada. No hacía falta. La señorita Marple extendió la mano por encima de la mesa y dobló las cartas y las guardó nuevamente en el sobre. «¿Sabes quién los envió?». La respuesta de Grace fue un susurro. Nora. A la señorita Marple cerró los ojos un instante. Ahora lo veía todo con claridad. A Nora Withers, amable, inteligente y dolorosamente solitaria. Alguna vez fue cercana a Grace. Lo suficientemente cercana como para conocer fragmentos de su pasado. Lo suficientemente cercana como para creer que si Grace se iba, Hummerton finalmente podría verla. Había escrito las notas para asustar a Grace, no para que le hiciera daño, sino para que se fuera, para que se hiciera a un lado Anne. Pero cuando Grace desapareció y el pueblo se sumió en el miedo, Nora no dijo nada. Lo observó todo con un temor silencioso. Y cuando Grace regresó, volvió a entrar en pánico. La última nota, dejada a la señorita Marple, no era una amenaza. Era una súplica, un último e inútil intento de desviar la culpa, de sembrar dudas, de silenciarse intentando hablar a través de otra persona. La señorita Marple colocó suavemente una mano sobre la de Grace. «No le mostraré esto al inspector, a menos que así lo desee».
Grace bajó la mirada. No, no quiero destruirla. Nunca me puso la mano encima. Sembró el miedo, dijo la señorita Marple con dulzura. Y eso puede ser peor. Los ojos de Grace brillaron. Pero, asintió. Anne, estoy cansada de tener miedo, dijo. Quiero seguir adelante. Quiero ser útil. Y quiero olvidar a Anne. La voz de la señorita Marple era cálida y firme. Entonces, eso es lo que harás. Se quedaron sentados un rato, mientras los últimos rayos de luz se acumulaban a sus pies. Más tarde esa noche, la señorita Marple caminó lentamente a casa. El pueblo estaba tranquilo. Un perro ladró a lo lejos, y el viento mecía los sicomoros del prado. Anne se detuvo una vez junto al banco del cementerio. Miró hacia el tejo torcido. Tantas historias terminaron en lugares así, bajo árboles y junto a letras, y en el temblor de verdades no dichas. Anne sacó su cuaderno por última vez y escribió a Nora Withers. Motivo: envidia. Soledad. Método: notas anónimas. Intención: desplazamiento, no daño. Resultado: Anne. Silencio, vergüenza, desaparición. Verdad: Anne, todavía dolorosa, pero comprendida luego. Debajo: Anne, caso cerrado. Pero el corazón nunca es tan simple como el crimen. Anne cerró el cuaderno y lo guardó en su bolso ni mientras se volvía hacia casa. Una leve sonrisa tocó sus labios. A la criada había desaparecido, sí, pero al reencontrarse a sí misma, descubrió más que solo su propia verdad. Ella le había recordado a un pueblo que las sombras podían vivir incluso en los corazones más tranquilos, y le recordó a una detective solterona de edad avanzada que la justicia, como el perdón,